decía recién, está con nosotros Javier Viveros. Él es una persona vinculada al mundo de la literatura, escritor, y con una iniciativa muy interesante, como les decía recién. Explicar, contar pasajes de nuestra historia a través de historietas. El libro que hoy tenemos con nosotros es Epopeya del 70 y está el coordinador, ahí están viéndolo en pantalla el libro, está con nosotros el coordinador Javier Viveros. ¿Cómo te va, Javier? Gracias por acompañarnos otra vez. Hola Carlos, un gusto de verdad. Como siempre es muy bueno estar aquí en tu programa. Epopeya del 70, son varios capítulos de varios pasajes. ¿Cómo organizaste, cómo surgió el libro? Bueno, mi objetivo primordial aquí fue tomar varias historias que tenía ya desperdigadas, de guiones que tenía escritos y publicadas en otros libros. 6 en realidad, 2 que pertenecen a Epopeya Guerra Guazú, 2 que pertenecen al proyecto Cabillo y Perdido de Roberto Goiris y 2 más al mismo proyecto de Roberto, a otro proyecto que se llama Paraguay Metame Kobe. Entonces ya había como 6, había ya media docena de guiones escritos, dibujados y estaban desperdigados en otras publicaciones y dije, bueno, las voy a tomar como base y encima de eso voy a construir nuevas historias. Y finalmente di escritura a media docena, no, a una docena de guiones. En total hay 18 historias allí. Tomé entonces las 6 que tenía publicadas, escribí 12 más, convoqué a los que son a mi juicio los mejores dibujantes de nuestro país. Y bueno, así sacamos en un tiempo récord, en 2 meses se hizo todo este edificio, Carlos. Y para que la gente vaya entendiendo, vamos a ir por algunos capítulos. Qué apasionante es. Contanos la historia del piano de Madame Lynch. Ah, ya, ese es uno de mis episodios predilectos. Está contada en una novela de Aníbal Sacha Cardona, un escritor que es historiador también, Pedro Juanino. Yo leí una publicación que hizo Andrés Colmán con un fragmento de la novela y era un fragmento altamente visual. Yo dije, acá está servido el texto, lo único que tuve que hacer es convertirlo a un guión de historietas. En el 70, ya en las postrimerías de la guerra, estaba en camino a Cerro Corá y, bueno, ya penurias y fatigas los habían trabajado y llega entonces un oficial y dice a Madame Lynch que el mariscal le ordena que se entierre el piano. Todas las cargas que eran ya muy pesadas de ser transportadas tenían que ser enterradas y entre ellas estaba el piano. Bueno, a las protestas iniciales, Madame Lynch finalmente entiende y se produce el entierro de ese piano. Hugo Robles escribió también una obra teatral que presentó que se llama Isla Piano, sobre ese mismo episodio. Se entierra el piano y, bueno, en esa zona que se conoce como Isla Piano o Isla Madama, se dice que cuando hay amenazas de tormenta o cuando va a iniciar una tormenta, se oyen las notas de un piano, dice la... Y teóricamente, ¿dónde está Isla Piano? ¿Qué parte es? Según lo que había leído, está en territorio brasileño ya ahora. Así mismo, quedó ya... Esa es una cuestión comprobada históricamente, es una leyenda. ¿Qué es la historia del piano de Madame Lynch que llevó casi hasta Cerro Corá? Yo creo que es una leyenda, Carlos. O sea, no llegué a encontrar documentos históricos que lo prueben. Y como te dije, mi fuente es una novela. Pero me parece un episodio hermoso que merece ser real. Magnífico. Y sobre todo ese relato de los pobladores que cuando el tiempo se vuelve tormentoso oyen sonar al piano. Sí, eso es algo que le da mucha verosimilitud, ¿no? Nuestro pueblo tiene esa tendencia a creer o sea, tiene tendencia al pensamiento mágico. Otro capítulo que te quiero pedir que nos cuentes. Ese triunvirato que se crea en 1869 impuesto por los brasileños. Sí, bueno, es, como sabemos, un gobierno títere que obedecía a los mandatos de ellos, ¿no? Ese triunvirato que fue nefasto. Inclusive se cuenta ahí la historia de Pepe Candelero, que ante la necesidad que teníamos de efectivo, de dinero, se reunieron joyas, copones de candelabros de las iglesias y él se fue a Buenos Aires para vender. Eso, no Bedoya. Bedoya. Él se fue, le envió el triunvirato a Buenos Aires para vender... Se fue para vender esos bienes. Esos bienes. Y se reportó enfermo, dijo que renunciaba y bueno, no volvió. Nunca se supo más del dinero ni de él. Ese triunvirato, esa historia de Bedoya es impresionante. O sea, él fue enviado por el triunvirato impuesto por los brasileños a nuestro país para vender esas joyas en Argentina. Para vender esas joyas para hacer plata. Para el país. Él no volvió, por supuesto, nunca se supo nada de estas joyas más. Ya, se quedó por allá. Se reportó enfermo, una cosa así, renunciaba y se quedó allá, con la plata. Son imágenes muy fuertes las que aparecen en ese capítulo en torno a lo que fue
el saqueo en Asunción cuando entraron los brasileños. Sí, en enero del 69. Efectivamente. Sí, fue, como dicen en este capítulo, agregaron páginas a la enciclopedia del horror, dice. Esto del saquear un cementerio para sacarles, para extraerles el diente de oro, los aros, anillos. Eso es algo, creo yo, inédito en la historia de la humanidad. Por lo menos me parece que es así. O sea, entre los grandes crímenes de guerra, creo que tiene que figurar eso, entre los horrores mayúsculos que dejó esa guerra, ¿no? Va a causar mucho impacto en el lector también el capítulo destinado a Humaitá. Y te explico por qué también. Hay un personaje en la historia, te confieso que yo lo descubrí hace poco. Este coronel Paulino Alén, que quedó encargado de la defensa de Humaitá. ¿Qué pasó en Humaitá y qué le ocurrió al coronel Paulino Alén? Bueno, Humaitá fue siendo evacuada de a poco hasta que quedó rodeada ya. Se estableció un cerco, el famoso cerco de Humaitá. Y Paulino Alén era el comandante y él consideraba que era un sacrificio inútil de vidas el tratar de seguir resistiendo a un ejército que estaba rodeando el lugar, que era muy superior en armas y en cantidad de efectivos. Y el mariscal le había dicho que hay que resistir hasta el último hombre. El mariscal no daba la orden de evacuar. Entonces, eso pudo más con él, esa situación que le parecía absurdo y estéril, el someter tanta cantidad de vidas por nada. Finalmente lo llevó a un intento de suicidio. Se pegó 2 balazos, dicen, uno en la cabeza, otro en el abdomen. Y bueno, el balazo en la cabeza lo dejó mal, o sea, como desequilibrado, y tomó el mando el coronel Martínez, que era su segundo. Y finalmente llegó la orden de evacuación. Llegó la orden de evacuación y hicieron una treta muy interesante, una treta como de Ulises, Odiseo, en la obra de Homero, ¿no? Simularon el 23, la noche del 23 de julio de 1868, simularon que estaban simularon que estaban celebrando el cumpleaños del mariscal. Hubo música, recorría la banda musical por todas partes, pero en realidad lo que estaban haciendo, estaban evacuando la fortaleza. Y finalmente pasó eso, evacuaron la fortaleza y ellos tomaron un lugar vacío. O sea, Humaitá no fue tomado, el fuerte no fue tomado por la fuerza. Vos sabés que uno de los personajes que para mí ejemplifica esa tragedia fue Paulino Alén. Él intenta suicidarse, sobrevive, pero con una situación ya muy mala desde el punto de vista psicológico. Sí, se queda afectada, su condición mental, digamos, que queda muy disminuida. Y a la postre él es fusilado también en Potrero Mármol. ¿Por qué le fusila por orden de López? ¿Por qué le fusila? Y porque, bueno, es época de guerra, ¿no? Cualquier motivo, prácticamente el mínimo que sea, la receta es el fusilamiento. Y en este caso, él no cumplió su deber como militar, que era aguantar, resistir, persistir allí. Él quiso tomar el camino más fácil, digamos. El del suicidio. El del suicidio, efectivamente. Pero fue un hombre que se daba cuenta ya que para él Humaitá ya estaba perdida. Sí, era un hombre que se daba cuenta de eso, Carlos, y que también decía, ¿por qué debemos desperdiciar tantas vidas? Va a ser un sacrificio inútil, o sea, no le veía utilidad alguna al seguir resistiendo, porque el resultado era demasiado fácil de intuir. Iban a ser avasallados, iban a ser decapitados, como pasó en Pidehuy. Tremendo. Y sin ninguna duda, hay un pintor contando la historia de Cándido Barero. Cándido López. Yo lo conocí a esa figura, a Cándido López, a través de un documental que se hizo hace unos 15 años, donde participó una excelente cineasta recientemente fallecida, Renate Costa. Y aquí uno de los capítulos se le dedica a Cándido López. ¿Qué él hacía? Pintar las batallas. Él venía con los argentinos. ¿Quién fue Cándido López? Bueno, Cándido López fue un teniente, vino con el ejército argentino y era pintor. Ese es un episodio de ficción histórica. En realidad, Cándido López no se encontró con el Marqués de Caxias en ningún momento, pero me parecía muy poético ponerlo allí, y sobre todo porque la idea viene de Roa, frente al frente argentino, este texto maravilloso que Roa metió en Los Conjurados del Quilombo del Gran Chaco, un libro
infravalorado, creo yo. A mí Así me parece un es. libro magnífico y la estatura de Roa ahí se deja ver en toda su dimensión. Ese texto que hace Roa, esa idea de Mitre traduciendo el infierno de Dante Sí. dentro de del propio infierno de esa guerra Guazú, me parece una idea maravillosa, y cómo la desarrolló en esa charla con el pintor Cándido López. Él vino como parte del ejército argentino, y lo que hacía era bocetos. Bocetos. Sí, él no pintó realmente esos cuadros, y hacía dibujos, bocetaba las batallas, y luego perdió la mano en Curupaytú, en la batalla de Curupaytú, perdió el brazo, hubo que amputarle el brazo hábil, la mano hábil. Entonces volvió a Argentina, educó su mano izquierda, esto cuenta también Roa, educó su mano izquierda y finalmente pintó esos documentos que son imprescindibles. Yo llegué a ver los cuadros en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Son cuadros de un estilo naif, pero su valor, más allá del artístico, es el documental. Y así lo entendió Mitre cuando intercedió para que el gobierno comprara esas telas. Cándido quería vender esas telas al gobierno, no quería venderlas a particulares, y lo logró, finalmente lo El logró. gobierno argentino compró esas telas. Así mismo, así mismo. Esa historia de que Cándido López pidió subirse a un globo aerostático para hacer los bocetos, ¿es cierto? ¿Es leyenda? ¿Es ficción? Esa es ficción histórica. En realidad, lo que yo me di cuenta es de que parecían desde una altura, que estaban pintados o bocetados desde una altura. Entonces dije, bueno, ¿cómo pude haber hecho eso? Y bueno, se me ocurrió lo de los globos, pero en realidad los globos vinieron al año siguiente recién con el Marqués de Caxias. Sí. Pero es una licencia literaria, porque esto no es historia, es historieta. Historieta. Una pregunta final. Sí. ¿Dónde comprar el libro? Bueno, nosotros tenemos, esto se vende en el lector, y también hacemos delivery, Carlos. Finalmente, ¿vienen más de estas historietas? Sí, vienen más. Hay demasiado por contar, Carlos. Hay demasiadas cosas, y creo que por lo menos 2 números más de Epopeya vamos a tener. Vamos a tener. Excelente trabajo, gracias Javier. Muchas gracias, Carlos. Javier Ibero les recomiendo para aprender disfrutando Epopeya del 70, pasajes de la guerra contra la Triple Alianza. Volvemos en instantes.